El gobierno acaba de renegociar los bonos soberanos emitidos por el anterior gobierno y el actual para aliviar el peso del pago de la deuda. Le alivia también al próximo gobierno y por eso acordó esta facilidad extendida de 6.500 millones con el Fondo Monetario. Pero decíamos que ha decidido echar también mano a los recursos del próximo gobierno cuando cobra, por ejemplo, un anticipo del impuesto a la renta a 1.000 empresas o cuando sigue prevendiendo nuestro petróleo. Abelardo Pachano, analista económico, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, gracias por la invitación. Buenos días también. ¿Es coherente disponer de recursos de futuros años del próximo gobierno que recibirá, por cierto, un país en crisis, semi-paralizado, o es tan mala la situación que no queda más? Bueno, yo creo que la pregunta posiblemente más importante ¿es conveniente endeudarse? Porque todo tipo de endeudamiento es un compromiso de rentas futuras. La deuda, el endeudamiento público, compromete ingresos futuros. Por eso es que cuando hablamos de este tipo de operaciones, siempre estamos preocupados del destino que se dé a esos recursos y de la productividad que se espera recibir de su utilización para poder tener capacidad de pago futura. Cuando uno utiliza este artificio para proyectos que son absolutamente ineficientes, inconvenientes, o para actos de corrupción, indiscutiblemente que lo que ha hecho es comprometer ingresos futuros que fueron o no van a poder ser atendidos porque la economía ecuatoriana no tiene la posibilidad de recuperarlos. Entonces, cuando uno analiza endeudamiento público, uno tiene que ver no solo el origen de los recursos, de dónde provienen, sino en qué se los va a utilizar y cuáles son las condiciones de los mismos. De tal manera que todo gobierno que endeuda compromete ingresos futuros, y esa es una viejísima historia de la economía ecuatoriana desde el momento de su independencia. Justamente, sí, si hablamos de deuda, si es que cabe más endeudamiento, ¿no? Pero luego también está en qué condiciones, cómo estamos entregando, por ejemplo, nuestro petróleo, por cómo se está disponiendo, por ejemplo, de rentas que tendrían que venir o disponer para el 2020 de un próximo gobierno. En las condiciones, por ejemplo, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario fue o ha sido impugnado por el candidato del correísmo, por Andrés Arauz, porque él acepta la facilidad, pero rechaza las condiciones que aceptó el Ecuador con el fondo. ¿Qué ofrece? Que se debería repatriar, más bien, dice él, 30.000 millones de dólares al sector privado. ¿Es eso factible? ¿Es eso real? Hablemos en serio de política económica, Stephanie. El crédito que se ha conseguido del Fondo Monetario Internacional alivia el estrangulamiento financiero del país. No lo aprieta, es exactamente lo contrario. Entonces hay que entender bien cómo funciona la economía para dar una opinión. Segundo, las condiciones en que se contrae esta obligación son altamente beneficiosas. 10 años de plazo, 4 años de gracia, 2.9% de interés anual. Cuando usted habla, y yo concuerdo con usted, de que hay que mirar cuáles son las condiciones de las operaciones y el compromiso de pagos futuros, eso en realidad es parte de la evaluación de la conveniencia del endeudamiento. Y el tema, por ejemplo, de los comprometimientos de ingresos futuros de petróleo, el cuestionamiento serio a ese tipo de operaciones está radicado en las condiciones de precio y pago de las exportaciones que realiza el Ecuador, que se juntan a condiciones financieras onerosas concedidas por el gobierno chino y que fueron el reflejo de la consecuencia de esa declaración absurda e unilateral de declarar ilegítima e ilegal a una parte del endeudamiento público allá por el año 2007-2008. Entonces estamos pagando las consecuencias de ese tipo de, yo diría, de decisiones irresponsables
y que en consecuencia al Ecuador le va a costar. Ahora, cuando hablábamos sobre las alternativas, porque es lo que realmente hay que discutir, incluso para quienes no están de acuerdo con acceder a este tipo de financiamiento como el del fondo o con esos condicionamientos, con el candidato presidencial ponía como ejemplo el que sí se puede repatriar, que durante el gobierno de Rafael Correa se pudo repatriar más de 3.000 millones de dólares, decía él, del sistema financiero privado, de la banca. Ese dinero es de los depositantes. Los bancos depositan en el exterior como garantía para sus depositantes. ¿En qué lo invirtió el Estado cuando se repatrió? ¿De qué sirvió? En nada, simplemente en servir como parte de la caja chica del gobierno para tanto proyectos que han sido despropósitos nacionales, como la restitución o reconstrucción de la refinería de Esmeraldas, el aplanamiento del terreno de la refinería del Pacífico y esa cantidad de obras que hoy día están siendo cuestionadas por la mala calidad, por los sobreprecios y que constan en el informe de Naciones Unidas como ejemplo del derroche y del abuso de recursos públicos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros debemos tener bien claro es que los capitales regresan a la economía cuando la economía es atractiva, cuando ofrece seguridad, cuando hay confianza. A los capitales no vienen a la fuerza, no se les trae con una correa como se le maneja a un perrito. No, los capitales vienen solitos cuando sienten que los proyectos son seguros, las rentabilidades son adecuadas y se pueden generar proyectos. Pensar en que pueden regresar 30.000 millones de dólares así como de la nada es simplemente carecer de sentido común y no tener ningún tipo de razonamiento económico real. Ahora, pero si hablamos de atraer capitales o si hablamos en efecto de la posibilidad de que haya un interés en invertir en este país, de esa seguridad jurídica a la que usted refiere, ¿cómo se puede incentivar aquello con un cambio de reglas constante? Ahora lo que plantean, por ejemplo, cobrar perentoriamente desde este viernes ese anticipo del impuesto a la renta a algunas empresas que este año igual se han visto afectadas, pero dicen, bueno, las que sí tuvieron utilidad, bueno, las que no se vieron afectadas en estos últimos meses, pero después de que ese anticipo ya se lo había suprimido, podría ser una excusa para que mañana incluso un próximo gobierno lo siga utilizando, porque necesidad van a tener todos, así sean solamente o sean lo que signifique en inversión, si es que lo gastan bien, 300 millones de dólares. La causa esencial para este tipo de transacciones está en el mal manejo de los recursos fiscales. Si el presupuesto del Estado y el presupuesto de las entidades públicas fueran en conjunto elaborados sobre bases reales, y tendríamos nosotros una norma que les impide aprobar si es que tiene un solo centavo de déficit, otras serían las circunstancias económicas del país. Yo creo que parte de los grandes acuerdos nacionales es el llegar a establecer de manera clara y categórica la prohibición de que el Estado gaste más de lo que tiene, hasta que recupere un nivel de relación de deuda Producto Interno Bruto que sea razonable para la economía y viable para las actividades privadas. Si el Estado se maneja con responsabilidad, todas estas decisiones desaparecen del horizonte económico, porque todos sabemos está manejando con cuidado, con transparencia, con honestidad esos recursos. Entonces lo que nosotros necesitamos es ponerle atención a la política fiscal, porque si ella está debidamente enrumbada, todas estas otras manifestaciones desaparecen del escenario. En ese sentido, yo coincido con la apreciación suya de que lo que tenemos es que tener estabilidad en la normativa tributaria o en la normativa económica. Y para que haya esa estabilidad, vuelvo otra vez, tiene que haber un Estado responsable que no se exceda en el gasto como ha ocurrido en los últimos 12 años. Ahora, los ojos están puestos en la reactivación. Ahora, ¿cómo seguimos reactivando esta economía semi-paralizada completamente? Este anticipo que plantean se basa también en parte en la facturación bruta, la diferencia que hay con la renta. ¿Se puede haber afectada la reactivación de la economía cuando la liquidez es un problema de todos? Yo no creo que este rato hay un problema de liquidez en la economía. Más bien hay un problema de una demanda absolutamente débil
por recursos crediticios. La banca ha acumulado depósitos y tiene un nivel de liquidez mayor de que razonablemente debería tener. Pero las empresas no se debe a Las empresas no están demandando crédito porque no tienen un horizonte de ventas y de producción adecuado. Si a usted se le recorta la demanda de sus productos, lo que hace es simplemente revisar sus programas de producción y no va a entrar en nuevos endeudamientos si no está segura de que puede colocar esa producción. Ahora, yo el tema del anticipo de las empresas, yo lo veo en un panorama mucho más integral, Stephanie. El Ecuador renegoció 17.000 millones en bonos, liberó 12.000 o 14.000 millones de dólares de las balanzas de pagos y del presupuesto del Estado de aquí hasta el año 2026. Eso le beneficia a este y al próximo gobierno. Ahí hay un desahogo enorme de obligaciones para el próximo gobierno. El gobierno conviene con el Fondo Monetario en este nuevo crédito. 4.000 millones probablemente los puede recibir este gobierno. 2.500 los podrá recibir, dependiendo si ejecuta el programa, el próximo gobierno. Entonces también le está dejando algunos recursos libres u posibilidades de recursos nuevos al próximo gobierno. Ahora, con esos mismos compromisos, Abelardo, con esos mismos compromisos, me queda un minuto, pero le quiero preguntar, con las condiciones acordadas con el FMI, básicamente, si se busca mejorar también la capacidad de pago del Ecuador, ¿se podría prever también más impuestos o despidos masivos para bajar ese nivel de gasto, para mejorar la capacidad de pago, que es lo que se busca? Yo creo que aquí tenemos en los dos campos que acaba de mencionar dos tareas fundamentales. Uno, reestructurar la política tributaria de tal manera que sea mucho más simple, más clara, que le deje a la inversión privada una señal, un buen sabor de que aquí se pueden establecer capitales y generar empleo de una forma intensa, y con eso podamos nosotros tener un mercado mucho más formal de empleo en el Ecuador. Y la segunda, la reforma laboral. Si nosotros no enfrentamos la reforma laboral para conseguir que en el Ecuador la mayoría de los trabajadores estén incorporados al sistema moderno de economía, tampoco vamos a resolver, uno, el tema de productividad y competitividad, y por el otro lado el tema de la seguridad social, que es otro tema enorme que está pendiente de ser atendido. Abelardo Pachano, acompañándonos hoy en Contacto Directo con su análisis. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias, Stefan. 7:28, una pausa. Volvemos.